Bueno, debido a que María le agarró un ataque de risa, seguimos acá en la cuarta pared con el especial de teatro. Sí, aquí estamos. Nuevas obras igual. Como que hace mucho que no te veo, ¿no? Hace mucho que no tengo especial de teatro. Sí, como les comentaba, me quedé por la zona como para no dejarme mucho de la No, radio. pero te dejamos dormir en la radio igual. Para la próxima. En la calle estuviste 3 días nada más. Sí, Obvio. No, una semana entera era demasiado. Era demasiado. Estos días igual estuvo lindo para estar en la calle igual. Solcito, estuvo agradable. Ponele. Como que no me gusta el teatro, ¿no? No, para nada, no. Maite no pudo venir, así que le mandamos un beso. Especial, teatro. Vamos, a ver. Exactamente. Bueno, les cuento un poquito. Para hoy les quería contar de 2 obras que un poco lo que tienen en común, que las 2 obras como reformulan historias antiguas. Por un lado tenemos un relato bíblico y por el otro un poema épico griego. Bueno. Por un lado la obra terrenal, que ya mencionaba Mariela, que aborda la historia bíblica de Caín y Abel, y por el otro lado la obra Remar, un destino impropio, que aborda la Odisea del poeta griego Homero. Bueno, arrancamos un poco con Terrenal. Bueno, como les contaba, Mariela ya va por la 4ª temporada. Es una obra ya un clásico, digamos, de la cartelera porteña. Esta obra de Mauricio Cartum se basa, como les contaba, en el relato de Caín y Abel, pero contado a través de Josefo, que era un historiador judío del siglo I antes de Cristo. Josefo toma los personajes del origen de Caín y Abel y lo que hace es personificar en ellos lo que es la creación de la propiedad privada versus la libertad de espíritu y el aire fresco. Esta es la posición que toma el historiador. Sobre eso se basa Cartum, y él lo que hace es suponer que Caín, que luego va a asesinar a su hermano, fue el inventor de las pesas, la acumulación de las riquezas y los cercos para rodear los campos. En tanto que Abel se dedica a disfrutar de la naturaleza, recolectar escarabajos para la pesca y eventualmente se dedica al ocio. Si bien Terrenal parte, digamos, de esta historia, él lo que hace es imaginar que Caín sigue, de alguna manera a través de la historia, matando a Abel, pero en un loteo perdido del conurbano. Y eso le da un contexto bastante cómico y para pensar también muchas cosas nuestras. No es casual, digamos, que él se encargue tanto de la dramaturgia como de la dirección, pues ya lo viene haciendo en las últimas obras. Y de algún modo es como que él concibe tanto el texto y la dirección como un conjunto, ¿no? Y la poética de esta obra y de obras anteriores, en el caso de Cartoon, está muy atravesada por el concepto de lo viejo y la resistencia a la modernidad, de alguna manera. Él mismo denomina su actividad como cirujeo cultural, dice él que esa es su actividad, y descubre tesoros donde otros solo encuentran desperdicios. Un dato interesante que por ahí no muchos saben de él es que tiene una actividad que trasciende a su actividad de autor y en sus ratos libres junta papeles viejos, objetos en desusos, fotos, pone muchas, por ejemplo, fotos de carnavales o de eventos callejeros antiguos. Si lo siguen en Facebook también publica cosas muy interesantes que no sé de dónde las saca, pero están muy buenas. Entonces también en la obra hay una cuestión de la unión de lo popular con lo culto y actualizar también el lenguaje del pasado, ¿no? Uh-huh. Y también recupera palabras y gestos antiguos. Hay palabras como, no sé, por ejemplo, alaraca, morisqueta, pelele, como decís, sos un pelele, y todas esas palabras que resultan muy graciosas hoy en día. Las 2 últimas las conozco, sí. La primera la verdad que no la conocía. Sí, son muy buenas. Alaraca, ¿cómo? Alaraca es como hacer alaraca, como hacer mucho ruido o algo similar. Buenísimo. Sí, son geniales las palabras. Como que te grite hoy en día el vecino, dejá de hacer tanta alaraca, por favor. Claro, o sos un pelele, por ejemplo, claro. Es un gran insulto, una gran manera de insultar a alguien. Insulto muy fino. Exactamente. Y bueno, lo interesante también de esta obra es que recibió el premio de la crítica a Mejor Libro Argentino de Creación Literaria en la Feria del Libro del 2014. Y fue la primera vez que un dramaturgo recibió este premio por una obra de teatro. Es algo destacable y la verdad el texto es muy bueno. Si uno lo lee más allá de lo que es de ir a ver la puesta, que la verdad es desopilante. Y bueno, como les decía, en esta idea de recuperar cosas viejas, la idea de la obra parte, digamos, de un disparador, de una imagen que él vio hace muchos años. Cuando tenía a sus hijos chiquitos, iban a pescar una laguna de Benavides y en un caminito de tierra allá por el fondo, ve a 2 tipos vendiendo carnada. Los tipos estaban ahí sentaditos con un cartelito, con un cartelito de chapa, y los 2 carteles estaban escritos con la misma letra y la misma pintura. En uno decía isoca, que es la larva del escarabajo, y en otro decía lombriz.
Entonces Cartoon, por el parecido físico que tenían estas dos personas, se imaginó que eran hermanos y que estaban peleados, que estaban enfrentados. Eso es ¿viste cuando uno ve algo por la calle y arma toda una historia detrás? Bueno, un poco así surgió la obra. Entonces él guardó esa idea en su cabecita como por 20 años y la retoma para crear Terrenal. De ahí surge la obra. Por un lado tenemos a Claudio Dapazzano, que está en el rol de Abel, y Caín, que lo personifica a Claudio Martínez Bell. Son dos actores que vienen de trabajar mucho más que nada en clown. De hecho, Claudio Martínez Bell es docente de clown. Vienen todos de ese palo de la actuación muy física también y muy gestual. Uh-huh. Ellos son los dos hermanos que nunca se van a entender, se viven peleando. Y luego va a entrar en escena Tatita, que es el dios todopoderoso, interpretado por Rafael Brusa. Él usa un acento norteño y tiene pinta de patrón rural, con una bombacha de campo incluso y un sombrero acorde. Bueno, él después de 20 años de haberlos dejado viviendo ahí, siendo de alguna manera ocupas, pero sin que ellos lo sepan, vuelve a esta tierra como para tomar posesión. Y allí los encuentra los dos peleando como siempre, ¿no? Obviamente. El escenario está como bastante despoblado, hay algunos poquitos objetos de utilería y tiene un fondo negro que es muy potente, da una sensación como de infinito y un poco de este espacio que no hay nada, hay dos casuchas y después todo un despoblado terrible. Ellos dos, los hermanos, con unos trajes negros desgastados y esa sensación de abandono en que Tatita dejó a sus hijos en la tierra, entonces se transmite un poco en la escenografía incluso, como un Edén desamparado en una época que no se aclara muy bien qué es, qué época estamos, digamos. Y, digamos, el subtítulo de la obra es Pequeño Misterio Ácrata. Así se denomina la obra. Por un lado, la palabra misterio, que remite a la tradición de los misterios medievales, las historias bíblicas, que se llevan a escena con el fin de educar. Y por otro lado, la cuestión de la acrasia, que es un término que designa la negación de la legitimidad de cualquier imposición de la fuerza, como de alguna manera como un orden social que se logra a través de acuerdos voluntarios. Y lo interesante de la obra es que justamente ellos nunca se ponen de acuerdo, y esa es la problemática que genera. Él imagina a Caín como un productor morronero y a Abel como su víctima, un ser que es ajeno a todo cálculo. Es como un humanista que vende carnada viva a la orilla del camino del río Tigris. Y sí, él no sueña. La referencia con lo que ya visto exactamente. Lo imagina igual, al lado de un río, ahí, los dos sentaditos, la misma imagen. Y Abel lo que tiene es que no sueña con la acumulación, o sea, va como que vive el día a día el tipo, ¿viste? Está muy relajado, muy tranquilo. En cambio, Caín es un loco de la guerra que lo único que quiere es acumular y poseer. Y se instala todo el tiempo en la queja, mientras que Abel dice que lo que él hace es protestar. Claro. Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, en esta idea de la acumulación contra el tipo que vive el día a día, hay como una tendencia de Cartoon, que también igual se ve en sus obras anteriores, de un teatro como más de izquierda, que abarca lo nacional y lo popular, y su poética también construye esta identidad cultural, y uno se ve reflejado también, digamos, como argentino en muchas de las frases de la obra. Tampoco es casual el espacio de representación que elige, porque la obra se presenta en el Teatro del Pueblo, que fue el primer teatro independiente fundado en los años 30 por Barletta, que se los contaba la clase pasada, iba a decir, ya estoy con el chip facultativo, no, que sí. Les contaba el lunes pasado que Barletta, este buen hombre, es el mismo que le encargó a Art la escritura de 300 millones. Está todo conectado en el fondo. Los orígenes del teatro están conectados por todos lados. Entonces, la dramaturgia y la dirección de Cartoon, si bien es impecable realmente, la capacidad de digamos, y buen ojo para elegir el público también es destacable, porque uno tiene la sensación de que no podrían ser otros actores los que interpreten a estos personajes. Están hechos para esos personajes de alguna manera. Se nota que se hizo un casting riguroso. Exactamente. Digamos. De hecho, él contaba que la idea de convocarlos a ellos, Rafael Brusa originalmente no era el primer Tatita, sino que había sido Claudio Risi, y los tres actores se llamaban Claudio. Entonces se los convocó al principio por eso. Es muy gracioso. Porque se llamaban Claudio. Porque se llamaban Claudio. Y bueno, nos juntamos y vemos que sale. Yo vi la versión de los Claudio. Ah, ¿vos viste esa versión? Sí, espectacular. Excelente. Pero Risi es
Es Tatita. Sí, Es Tatita. De hecho, en el texto se hace una referencia física que es del cuerpo de Claudio Rizzi, es tal cual. Estaba hecho para él ese papel. Así que, bueno, un poco ellos, digamos, de algún modo arman como un trío muy problemático en este vínculo familiar y también representan a ciertos payasos que uno tiene en la memoria, ¿no? Distintos tipos de payasos. Por un lado tenemos a Abel, que es como el payaso denominado Pierrot, que es el cara blanca con una lagrimita pintada debajo del ojo. Ujú. Es del que nos reímos porque nos identificamos con ese romanticismo que tiene. Él cree en todo, está como enamorado, es una persona muy entusiasta. Y él sufre porque cree. Entonces él sufrió mucho el abandono de su padre cuando los dejó ahí en esa tierra. Por otro lado, Tatita es como el payaso blanco, que él mira al público. Es ese payaso cínico que ironiza sobre el fracaso de los demás. Y después tenemos a Caín, que es como el clásico clown. Es el payaso fracasado y que lo golpean y el torpe de la escena. Sí, la obra tiene, por lo que contás, literalmente mucho de clown, claramente. Sí, O sea, totalmente. ¿Y por qué decías, retrocediendo un poquito, que la puesta en escena es desopilante? No, en el sentido de que Tiene mucha comedia. Sí, exactamente. Es muy... Tiene digamos, la creatividad de que el texto es muy bueno, Ujú. pero está representado de alguna manera muchos gags, las miradas al público, guiños, mucha cosa corporal. De hecho, el personaje de Caín se tira al piso, cuando vuelve el padre, se tira al piso, le hace unas alabanzas, le trae una cesta de, como él es un productor morronero, le trae unas cestas de morrones para que pruebe y se tira por el piso. Después en un momento incluso hacen de cuenta que se pegan, pero hacen Sí. de cuenta que se pegan, ¿viste? Cuando uno le pega una cachetada y el otro hace el ruido de que la recibe. Claro, Esa sí. cosa muy payasesca que le da como mucha profundidad al texto que de por sí ya es bastante interesante. Así que bueno, es un poco, les quería contar un poco de dónde venía Terrenal, cómo surgió, porque bueno, ya es una obra que, como hablábamos, está hace mucho tiempo en cartel y sabemos muchísimo de ellas, pero estos datos son interesantes de cómo surgió la obra y esta idea de cartoon de ir creando algunas imágenes que bueno, las dejan en el cajoncito y después en algún momento reaparecen y de ahí surgió esta obra. Así Los conflictos internos entre los actores, me interesa. No tengo data, No, para la próxima. Para la próxima te lo averiguo. Así que bueno, como les decía, está en su cuarta temporada, se puede ver en el Teatro del Pueblo, Avenida Roca de Sáenz Peña 943. Está los domingos y los jueves a las 20 horas. Viernes y sábados a las 21 horas. Y hay que reservar con tiempo porque se llena mucho. Así que aprovechen. Se llena todo el tiempo. Exactamente. Bueno, y después les cuento un poquito de otra obra que traje para hoy, que se llama Remar, un destino impropio, de Mariano Saba. La obra pone en escena a un muchacho que se llama Esteban Rawson, que es el director de un club de remo en decadencia en el Delta del Tigre. Ah, era literalmente el remo. Sí, exactamente. Ahora sí les voy a contar un poquito de eso, porque la obra todo el tiempo gira en torno a esta idea de que hay que remarla. Sí, me imagino que es claro. Exactamente, porque mirá lo que le pasa a él. Él acepta una apuesta de un club italiano de la zona para hacer una carrera de remo clandestina Apa. para, apuesta en el club, su querido club que se llama Gallo Fiambre Boat Club. Ya es desopilante, ¿no? El nombre del club. Entonces, bueno, hacen la apuesta. Sí, Gallo Fiambre. Sí. Gallo Fiambre, Me quedó genial. rebotando la cabeza Gallo Fiambre, perdón. Incluso en el programa de mano, ellos crearon, digamos, la producción de la obra creó una insignia para nombrar a este club, que es genial. Entonces, Esteban Rawson se emprende en esta aventura y para ello dispone de la colaboración un tanto forzada de Boris, que es un carpintero del club, que poco y nada sabe, la verdad, del arte de remar. Él lo suma y un poco más que lo obliga a subirse al bote. Y las cosas se complican cuando los dos sobre su barquito se pierden por una sodestada y quedan en el medio del río. Ahí aparece Anuk. ¿Quién es Anuk? Es un hombre muy misterioso que representa a Poseidón. Y de esta manera, claro, como nombre de Anuk, dios. exactamente. Sí, Anuk. Por eso les contaba al principio que trae como la cuestión de este relato de Homero, que es la Odisea, Ujú. lo trae a la obra. Claro. Poseidón
que está representado en el personaje de Anuk, los confunde a ellos y confunde a Esteban Rawson con Ulises. Sí. Que Ulises fue quien dejó ciego al hijo de Poseidón. Entonces los condena y lo que hace este acompañante es guiarlo por tierras extrañas y desviarlos del camino de regreso a su tierra natal, como para castigarlos, creyendo que son Ulises y su acompañante. Y la verdad que nada que ver. Entonces, Buena bueno, suerte, ¿eh? así, Sí. claro, ¿viste cuando estás en el lugar menos indicado, en el momento No, menos indicado? Bueno, ni hablar. eso es lo que le pasa a ellos. Es la historia de un destino mal otorgado. Es como una confusión que termina mal. Y los relatos, digamos, de Ulises, de este héroe trágico, se mezclan también con problemáticas, incluso argentinas, que uno puede reconocer en lo que ellos van contando. Incluso en esta idea que hablábamos de estar remándola todo el tiempo. Los 3 actores están en escena cuando uno entra, nos reciben a los espectadores delante de una cortina vieja que tiene unos bordados de imágenes que remiten un poco a lo marítimo. Boris está tocando el acordeón, Anuk nos anuncia un poco esta opereta que vamos a ver y Esteban Rawson nos observa atentamente a todos. Hay una, digamos, un poco una transición entre ese momento en que reciben a los espectadores que están instalados en la realidad del espectador y por otro lado lo que vamos a ver. Es como que ellos nos están diciendo, bueno, miren que esto que van a ver es una historia en realidad. Es un poco lo que muestran. Pero sus expresiones corporales y todo están como metidas en la historia. Hay ahí como un juego, una tensión entre esos dos mundos. Incluso la parte escenográfica. Ellos usan como muchos materiales como berretas a propósito. ¿Viste? Una red de pesca de juguete, así bien berreta. Sí. El barco incluso es muy cuadrado, que no es un barco realista. Que vos decís, este barco no se puede mantener en el agua. Una caja de cartón. Sí, ¿viste? es muy cuadrado, Sí. una lona de fondo. Pero la intención es que sea así. Exactamente, Digamos. a propósito es un poco. Y así todo, uno compra toda la historia también y viaja un poco con ellos por el mar. Entonces lo interesante ya, si bien la historia que retoma de Ulises es interesante, lo que está bueno son todas las situaciones, digamos, graciosas que surgen a partir de esto y sobre todo los malos entendidos. Hay una cosa con el lenguaje que por ahí pronuncian mal las palabras, Anuk, que es el personaje de Poseidón, dice las cosas de una manera extraña, entonces los otros no los entienden y se genera toda una confusión constantemente que no los lleva a ningún lado y viven sin entenderse en ningún momento. Bueno, como les contaba, un poco esta idea de remar, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a esta idea de estar remando una situación, un momento particular. Y esa idea de que hay que pelearla, de que hay que salir adelante, atravesar adversidades, al igual que le sucedió a Ulises también. Hay como una cultura del esfuerzo constante que está, digamos, por debajo de la obra, porque lo que no se gana con el sudor de la frente no tiene el mismo valor. Pero ese esfuerzo a veces parece ser adjudicado a un individuo, si es positivo, si salimos ganando, y al conjunto, digamos, si salimos perdiendo. Es un poco esa la idea que subyace a la obra. Cuando sale todo bien, se lo adjudicamos a uno que le salió todo bárbaro. Y cuando sale todo mal, perdimos todo. Es un poco... Cosa que no pasa en la vida real igual. No, para nada, exactamente. Así que bueno, finalmente los dos hombres no tienen éxito, se la pasan de tierra en tierra lejana sin poder volver al hogar y un poco Mariano Saba, el director, se queda instalado en eso y no retoma la idea original del texto donde se cuenta la historia de Ulises, que él vuelve a su tierra natal. No, acá la idea es que ellos están perdidos y viven perdidos y vivirán perdidos. Todo el tiempo. Exactamente. Así que bueno, lo que les quería contar de esta obra es esta manera en que él retoma el relato de Ulises. Así que la obra está los domingos a las 20 horas en el Sportivo Teatral Tames 1426. Pueden verla ahí, todavía por suerte está en cartel, así que aprovechen para ir a verla. Y también, bueno, pueden aprovechar el sábado, se van a ver Terrenal y el domingo se van a ver Remar. Fin de semana teatrero. Bien, Exactamente. un fuerte aplauso para Melina, por favor, que Cumplió con creces. de mil maravillas, de una noche a la mañana siguiente ya tenía las 2 críticas escritas, así que muchas gracias, Melina. Algunos mensajes que nos llegaron por Twitter con el hashtag del día de hoy: me enoja Hugo Méndez, odio estudiar y desaprobar, me dan ganas de no estudiar más, me enoja. Lógico. Tienes razón. Sí. Fernanda Rubio, me enoja que pasen porque se llevan bien con el maestro. Ujú. Y en la tercera creo que nos enoja a A todos. ver. ¿Por qué se demoran tanto en responder el maldito chat? Sí. Me enoja. Bien, nosotros nos vamos hasta el lunes que viene. ¿Qué viene? Ujú. El co-conductor de
una temporada de La Cuarta Pared. Va a venir acá como invitado con una obra de teatro cuyo él es uno de los protagonistas. Así que lo vamos a tener a Danilo Monge, que vuelve acá a La Cuarta Pared.